Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. ¿Qué tal? Regresamos a Frecuencia Siniestra. Buenas noches, soy Hellcat, el conductor. Bueno, y como bien mis compañeros estaban tocando los temas, estamos hablando de fantasmas esta noche. Fantasmas en la cultura del horror, fantasmas en experiencias propias. En sí, el fantasma, Doc, ¿será el primer miedo? Pues más que nada, digamos, el preámbulo para partir hacia el miedo directo. Porque como tú lo acabas de mencionar, los fantasmas siempre van a estar presentes. Y como tú me habías comentado que íbamos a tocar este tema, me puse a investigar en la red, tú sabes que ya es una herramienta primordial, y me encontré con películas que presentan apariciones que no tienen que ver precisamente con fantasmas. No sé si has visto la famosa escena del Mago de Oz, de esa película de 1936, Fernando. Sí, más o menos por ahí. Donde el productor de la misma película trata de ahorcarse en una de las escenas. Y pues lo logró, pero ya no directamente en la escena, sino que lo hizo tras bambalinas, por así denominarlo. Está también el caso de tres hombres y un bebé. Ah, sí, del niño que se aparece detrás de la cortina. El niño que ¿no? fue brutalmente asesinado con una escopeta. En ese departamento. Así es. Y pues es un sinfín de cuestiones en las películas, no precisamente como te decía, que tratan directamente con fantasmas, sino que hay verdaderas apariciones o manifestaciones dentro de una significación en una película. Fernando Acosta, para ti, ¿qué es un fantasma? Pues para mí es un componente, un elemento de una fantasía, ¿no? Si nos vamos al griego, a la morfología griega, eso es, fantasma es el elemento componente habitante de una fantasía. De hecho, en el psicoanálisis se habla de fantasmas, ¿no? Y no se trata precisamente de este tipo de apariciones, sino que son eso, que está en una fantasía y se te aparece, ¿no? Viene siendo un fenómeno, es algo que no está, aparece y desaparece después. Ahora, Doc, tú que estudias lo paranormal, yo creo que hay una línea muy delgada entre un fantasma y un demonio. Los dos son apariciones, no son corpóreos muchas veces. ¿En qué momento se rompe esta delgada línea? Porque un fantasma también es una aparición, incluso el fenómeno poltergeist, que viene incluso con episodios agresivos, todas estas manifestaciones. El otro día que estábamos hablando de los íncubos y súcubos. Entonces todas estas apariciones, estas manifestaciones de otros mundos, de otras dimensiones, ¿cómo podemos diferenciar un fantasma de un súcubo o un fantasma de un demonio? Pues como tú lo acabas de mencionar, hay una línea muy delgada que no nos permite identificar de cierta manera lo que es lo real de lo fantástico, como acaba de mencionar Fernando Acosta, porque precisamente al enfocarnos en fantasmas, pues nos enfocamos en ecos, más que nada en ecos de pensamientos, ecos de la misma personalidad, y al tratar ya lo que son los demonios ya mentales, como tú lo acabas de mencionar, Hellcat, pues estamos tratando ya de un desvío directamente de la cognición de la personalidad, que nos puede desencadenar a lo mejor una atrocis directamente hacia nuestro contexto, lastimarnos, lastimar a las personas que amamos, a las personas desconocidas a nuestro contexto, y de cierta manera provocar pues a lo mejor un evento más trágico. Y por eso esa como tú dices, esa línea tan delgada, o sea, muy difícilmente la vamos a poder tratar o diferenciar. Los fantasmas han sido tocados desde la literatura, en las artes gráficas. Por eso les preguntaba que si es el primer miedo. Yo creo que a la gente que le gusta todo esto del horror, bueno, yo creo que el primer contacto definitivamente a nuestra generación tal vez, bueno, no, de los que inició el cine y etcétera, siempre se tocó el tema de fantasmas, siempre hubo escenificaciones, etcétera. Pero yo creo que hasta a lo mejor cuando eres niño, que es una edad en la que eres muy perceptivo, tal vez tengas contacto con alguno de estos seres y ni siquiera sepas que es un fantasma, ¿no? Como bien señalabas hace unos momentos en esta película El Sexto Sentido, bueno, a lo mejor para el personaje principal era tan normal comunicarse con ellos, ¿no? Incluso terminó ayudándolos.
Señalo esto precisamente porque yo creo que es el cliché por excelencia del horror, ¿no? El fantasma, pero puede ser que sea incluso el más interesante, ¿no, Fer? Puesto que es una experiencia que nos puede tocar a todos. De hecho, si quieren comentar alguna experiencia que hayan tenido, pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter de F Siniestra o de la página de March Siniestra o aquí en el foro de Saber Sin Fin. Fernando, yo creo que todos en algún momento, a lo mejor sin darnos cuenta, hay apariciones en las que hay anécdotas que llegas a un lugar y tal vez en algún rincón de una casa, de una hacienda, etcétera, encuentras a una persona, te puedes a platicar con él y pasa unos minutos y el dueño de la casa le preguntas, oye, esta persona qué agradable, no sé cuál persona, das la descripción y resulta que la persona falleció hace años, etcétera, ¿no? Creo que son encuentros muy comunes. Pero a lo que voy es la experiencia más próxima con lo paranormal, ¿no, Fer? Bueno, de hecho, la misma amplitud del concepto fantasma se presta a ello, porque hablando de nuestra infancia y de toda nuestra vida, digo, pero cuando nos impresiona más es de niños por todas las circunstancias que tenemos, por decir así, en contra, ¿no? O sea, la vulnerabilidad física, el desconocimiento de muchas cosas, todavía la falta de un carácter formado, todo eso te hace muy susceptible de entrar en pánico por cualquier cosa. Clásicos son los ruidos que escuchamos, pero son ruidos, o sea, no vemos, solamente los escuchamos y tendemos a fantasear, de ahí viene también la palabra fantasma, a fantasear que hay algo, hay una presencia invisible que está manifestándose. Y eso por la parte esta, digamos, de lo que sería la imaginación infantil, ¿no? Que incluso se llama el terror nocturno, pavor nocturnus. Pero también ya bueno, ya tanto nos vamos desarrollando en la vida como las experiencias que vamos teniendo, al menos a los que nos pasan cosas así, con más frecuencia, yo creo que a todos nos pasan. La mayor parte de las veces no las percibimos, pero ya cuando nos pasan con cierta frecuencia, como que sí, sumamos 2 más 2 y dice, eso ya no corresponde ya no cuadra. Ya a lo convencional, ¿no? Un fantasma sería una presencia invisible que hace alguna cosa. Por ejemplo, el fenómeno del poltergeist, que es objetos que se mueven aparentemente por sí mismos, pues algo, me ha tocado ver una buena cantidad de esos fenómenos de pequeñas dimensiones y dices, bueno, algo debe estarlo moviendo, porque este objeto inerte no se puede mover por sí mismo. Algo invisible lo está moviendo. Y me han tocado muchas, pero bastantes, yo sé unas 30 por decirte algo, ¿no? De más o menos del 96 para acá. Me han tocado muchas cosas. Entonces, sí, o sea, un fantasma es un concepto tan amplio que yo creo que engloba, así sea subliminalmente, todo ese tipo de manifestaciones llamadas paranormales, sobrenaturales, misteriosas, ¿no? Y como surge esto, y tú eres especialista en esto, Doc, surge el fantasma, está la entidad, etcétera. También surge la inquietud y el afán por retenerlo, por captar una psicofonía, por tener algún registro en video, etcétera. Pero Doc, ¿qué tan posible es realmente captar algo en video? De hecho, como lo mencionaba, para hacer una correcta evaluación de eventos paranormales, no se hace en un día, ni en una hora, ni en 2 días. Tienes que, como lo mencionábamos en la mañana con Fernando, tienes que determinar la ubicación del lugar a donde vas a realizar la investigación. Posteriormente, la arquitectura de ese edificio o contexto, determinar si hay cableado, si hay campos magnéticos propensos a variaciones, si hay algún río o, por decirlo así, acueducto interno dentro o cerca del área de investigación, las áreas calientes que les llamamos mucho en parapsicología. Los hotspots. Exactamente. Y pues determinar si en sí ese contexto o esa edificación es factible para que se realice una investigación científica. Uh-huh. Para determinar si se puede obtener valencias psicoquinéticas, ectoplasmas, psicofonías o la misma, ¿cómo le llaman? Imagen psíquica.
Pero pues son varios elementos que se tienen que evaluar y pues fácil te lleva de 5 a 8 días aproximadamente para preparar una buena investigación. Y puede ser que si registres algo. De hecho, si en la mayoría de los casos, a lo mejor puedes obtener una psicofonía y una imagen psíquica. Ahora es indudable, Fer, que en lugares y edificios como los que tenemos en la ciudad de Puebla, como este, por ejemplo, que bueno, a través de este día y la semana pasada van 2 veces que se registran unos eventos aquí en cabina, ¿sí? Unas psicofonías, pero bueno, yo creo que el requisito principal es todas estas memorias impregnadas en estos edificios, ¿no? La energía es, no hay nadie que pueda negar que existe la energía cuando uno se va de este mundo, a veces se queda impregnada, o debe de haber lugares donde hubo unas matanzas masivas, me imagino que también son lugares propensos indudablemente a guardar esta energía, esta memoria a lo mejor de algún evento atroz, etcétera. Eso yo creo que es un requisito indispensable, ¿no, Fer? Fíjate que ahora comentas esto de los lugares cargados, digamos, decía el doctor en la mañana, cargados de dolor, cargados de angustia, de eso. Algo hay de eso, hay algo de eso. Digo algo hay porque hay que documentarlo como todo, ¿no? Es una hipótesis, un planteamiento para empezar una investigación mucho más en forma que sí nos pueda dar, cuando menos ciertos indicios. No creo que resolvamos el misterio en su totalidad, pero algo podemos aportar. En la colonia, enfrente de la colonia donde yo vivo, se llama Vista Hermosa Álamos, está en la salida, bueno, la antigua salida a Tehuacán, porque ahora ya se extendió muchísimo la mancha urbana. Y alguna vez un amigo mío y yo, que él también y de familia también es muy sensible a este tipo de cosas, alguna vez hicimos una encuesta, él ejercía como técnico en electrónica, tiene una buena cantidad de clientes, y en una ocasión así nos pusimos a encuestar a todas las personas que llegaban si le había sucedido algo ahí en esa colonia. Todas tenían, ya sea de primera mano o algún familiar, algún amigo cercano. Y nos vamos enterando que en ese lugar, que era la Hacienda de los Álamos, fue de donde partieron y vinieron a refugiarse los franceses cuando pelearon la batalla del 5 de mayo. O sea que ahí hay una cantidad de energía ahí guardadas y pasan muchísimas cosas extrañas ahí. O sea, algo hay de eso. Y es toda una porción no tan pequeña, ¿no?, de cosas que suceden en eso. Aquí en el centro histórico, pues aquí la misma batalla del 5 de mayo se peleó en estos terrenos precisamente. Sí, y eso fue algo que duró pues, todo el sitio de Puebla después, y bueno, muchas cosas que sucedieron acá. Muchas gracias, y si quieren hacer algún comentario, ya saben, podemos recibirlos en Marcha Siniestra, en Frecuencia Siniestra y en sabersinfin.com. Recuerden que tenemos unos foros en cada uno de los podcasts en la página www.sabersinfin.com. En la sección audios está todos los programas de la barra de Saber Sin Fin. Buscan Frecuencia Siniestra, están los podcasts, y cada podcast vamos a empezar a nutrirlo con una ficha técnica. Vamos incluso si Doc y Fer nos pueden también echar la mano, y también se presta para hacer un foro. Entonces recuerden que no acaba en la emisión, podemos seguir con el contacto, la discusión y la observación de los temas en estos foros. Hay que utilizar las herramientas y enriquezcamos la cultura del horror en Puebla. Vienen sorpresas este año para todos los seguidores de Marcha Siniestra. Estamos preparando algo, estamos cocinándolo, lo queremos hacer bien, profesional, serio, pero eso no va a dejar detrás a nadie. Vamos a hacer un evento incluyente, ya pronto daremos más noticias. No nos vamos a tener que esperar hasta octubre para volver a vivir y encarnar el horror nuevamente en Puebla. Estén pendientes, y va a ser un evento incluyente, ya que todos podrán participar. Ya les daré más detalles próximamente. Yo soy Hellcat, Fernando Acosta, Doc Comic. Muchas gracias. Esto fue Frecuencia Siniestra. Nos escuchamos el próximo viernes. Y de una vez, el tema va a ser magia. Claro. Hasta luego. Buenas noches. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.